Saludarlo. Federico, mucho gusto. Gabriel Anhelo lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas tardes, Gabriel. Un placer. Un gusto, un lo mismo. a todo el equipo. Gracias por atendernos. A ver, arranco con una técnica, me corrige o me lo avala. Mucho se habló cuando se tomó la determinación de liberar el dólar, se hablaba mucho de una devaluación y a partir de la devaluación una inflación alta en crecimiento. Eso no ocurrió. El dólar ha quedado instalado más abajo que en lo alto, en la brecha. ¿Esto quiere decir que se descarta todo aquel intento de instalar que el gobierno había devaluado, Federico? Bueno, claro, buen punto. Y era un poco lo que veníamos comunicando desde ese viernes, donde se anunció la salida del cepo, lo que fue la fase 3 del programa de estabilización, ¿no? Que era la salida del cepo, la recapitalización del Banco Central y el nuevo esquema monetario cambiario con el régimen de bandas, donde el dólar flota entre un piso de 1.000 y un techo de 1.400. Claro. Lo que dijimos fue, siempre se dijo, el ministro de Economía siempre dijo que se iba a salir del cepo cuando estemos seguros de que no iba a haber ningún tipo de tensión para la gente. Por eso fuimos tan digamos, aprovechando y tratando de ser muy fuertes en los medios, comunicando que desde ese punto de vista la macro estaba sólida, había superávit fiscal, se había terminado con la emisión monetaria y ahora teníamos el Banco Central recapitalizado desde el lado de los dólares, ¿no? Los préstamos con el fondo y con el resto de organismos, no te olvides que implican 20.000 millones de dólares de reservas libres, líquidas de libre disponibilidad, claro, en términos de desembolsos inmediatos. Entonces, ese fundamento macroeconómico era lo que explicaba, porque siempre nosotros hacemos énfasis en la causalidad y no en la casualidad, ¿no? Esos fundamentos, superávit fiscal, no hay emisión monetaria y el Banco Central está recapitalizado, eran los argumentos para decir el esquema está seteado, está organizado, está orientado para que el dólar esté más cerca del piso que del techo de la banda y para que siga bajando la inflación. Obviamente que producto de la ley Guzmán y de lo que eso genera en términos de que se tuvo que exponer que había un inminente acuerdo con el fondo, claro, todo eso es lo que generó todo tipo de especulaciones en torno al préstamo con el fondo y la salida del cepo, ¿no? En términos de que iba a haber una devaluación, un ajuste de precios. Y eso obviamente pasó factura. No nos olvidemos que los agentes de esta economía vienen con un chip que está, digamos, seteado para lo que fue años y años de macroeconomía inestable, con déficit fiscal, claro, emisión, inflación, deuda, pobreza, y obviamente cuesta cambiar ese chip de la noche a la mañana. En ese chip los agentes de la economía están acostumbrados a ajustar por las dudas, claro, ¿no? Entonces, para nosotros fue muy importante comunicar esto, ¿no? Que los fundamentos son sólidos y que entonces cuando tenés la macro sana, cuando ya no hay emisión monetaria, cuando hay superávit fiscal, porque se bajó el gasto y además ya se está haciendo un esfuerzo del lado de la baja de impuestos y de aranceles, el ajustar por las dudas, lejos de garpar, te puede dejar afuera del mercado, ¿no? Claro, claro. Y eso me parece es lo que evidencia, te hago toda esta explicación para evidenciar por qué tuvimos ese 2.8 de inflación frente a esa expectativa, ¿no? Dólar fue más cerca del piso de la banda, claro, la macro está sólida, tuvimos en ese primer momento algunos ajustes de listas que llegaban con aumentos en los comercios y después dieron marcha atrás porque se dieron cuenta que no había mercado para esos valores, no había ninguna devaluación, no había emisión monetaria y no había razón para convalidar eso, ¿no? Y esto también es importante, hay que remarcarlo desde el lado positivo y constructivo, que haya habido marcha atrás en ese ajuste de precios es espectacular, que estemos evidenciando, así como el dólar puede bajar, que haya baja de precios como sucedió en aluminio, en naftas, como va a suceder en tecnología en lo que tiene que ver con celulares, computadoras, como va a venir en indumentaria y en autos, implica que ese chip está empezando a cambiar. Claro. Y esto también es algo importantísimo, ¿no? Que puede bajar el dólar, que pueden bajar los precios. De hecho, creo que hay una publicación del ministro de Economía, de Caputo, creo que no sé si fue hoy o ayer, festejando o haciendo alusión a una baja de hasta un 40% de los precios de los alimentos, ¿no?
Totalmente, y eso es lo que quiero remarcar, como en tan poco tiempo, esto que nosotros comunicamos de que es importante cambiar el chip, porque una vez que la macro, como te comentaba, te hago de vuelta énfasis en esto, cuando hay superávit fiscal, no hay más emisión monetaria, con lo cual la inflación es producto de la emisión monetaria. La emisión monetaria se terminó en julio del año pasado. Y además de eso, hay baja de aranceles, en un contexto donde empieza a haber una apertura comercial inteligente, y hay baja de impuestos. Entonces todo eso, además, genera una situación en la cual el freno de mano en la emisión monetaria empieza a terminar con la inflación, con el aumento en el nivel general de precios, y encima al estar en un ambiente más competitivo, con la baja de aranceles, y donde el Estado, producto del superávit fiscal, empieza a devolverle a la gente en baja de impuestos, empezamos a ver baja de precios. Entonces, de alguna manera, este programa de estabilización, que fue muy exitoso en la baja de la inflación, pero además con crecimiento económico, no nos olvidemos que la economía está creciendo al 6% anual, el producto de tener superávit fiscal, orden macroeconómico, le permite devolverle a la gente en términos de baja de inflación, baja de impuestos, los impuestos bajaron 2 puntos del producto el año pasado, y además, como el Tesoro ya tiene superávit fiscal y no hay más pasivos remunerados en el Banco Central, los bancos están trabajando de bancos y le dejaron de prestar al Tesoro Nacional y al Banco Central, y ahora le prestan a la gente, a las familias y a las empresas. Y eso explica por qué el crédito está volando, por qué el crédito está creciendo en términos reales al 50% desde julio del año pasado, ¿no? Entonces, eso es lo que explica este programa de estabilización, que con orden macroeconómico se logró sacar más de 10 millones de personas de la pobreza. Bueno, anoche Federico hablaba con Gustavo Sambucetti, que es el titular de la Cámara, pero digital, creo que de consumo, que estuvo a cargo, o que está a cargo del hot sale, y me hablaba de los números que fueron un récord absoluto, y la conclusión final es, cuando el producto condice con el valor de mercado o con lo que a la gente le asemeja el valor que tiene en el bolsillo, la gente consume. Lo que no compra la gente es cuando le arranca, perdón que lo lleve a la normalidad en el término, ¿no? Cuando le arrancan la cabeza los precios. Totalmente, pero por eso era importante cuando cuando nosotros explicamos todo el equipo económico, ¿no? Y cuando el presidente mismo hablaba del principio de imputación de Menger, ¿no? Que hablaba de que no hay razones para aumento de precios cuando no tenés más emisión monetaria y la macro está sólida. Eso es tratar de hacer que los empresarios y la gente cambie este chip. No es fácil, nosotros somos conscientes que no es fácil, porque venimos de décadas y décadas donde lo que garpaba era comprar dólares, porque siempre se esperaba que venga una devaluación, y el aumentar precios por la duda, porque siempre había emisión, devaluación, inflación. Entonces, resguardarme y cuidarme a partir del dólar, ¿no? Totalmente, nadie... Protegerme. Fue una conducta defensiva por tener esa macroeconomía enferma, por años y años de déficit fiscal, emisión monetaria, deuda, devaluación, inflación. Entonces, nosotros venimos a cambiar todo eso. Se terminó con la emisión monetaria, tenemos superávit fiscal, el Banco Central está saneado, tenemos un esquema de libre flotación, nunca se vivió eso, esa situación macroeconómica tan ordenada, y cuando tenés una macro ordenada es importante cambiar ese chip, y cuanto antes se cambie ese chip, más rápido vamos a seguir bajando la inflación y generar crecimiento económico. Por eso nuestro esfuerzo comunicacional, y por eso también es importante remarcar que este cambio de chip ya se está dando, y eso es súper constructivo, ¿no? Con los ejemplos que puso el ministro en ese tuit, por ejemplo, y lo que vos me remarcás con el tema del hot sale, ¿no? El hot sale. Exactamente, de cómo cuando, digamos, precios razonables hay una demanda que está tirando. ¿Por qué? Pero además hay una razón para ese aumento. El salario real del sector privado registrado, en términos de poder adquisitivo, tuvo un crecimiento de 13,7%. Ganándole la inflación. Exactamente, en el 2024. Y el crédito, como te digo, viene creciendo sistemáticamente entre 4 y 5% mensual cada mes en términos reales. Con lo cual eso implica, digamos, es el resultado de cómo bajar la inflación. Es la mejor política económica que podés hacer para el bolsillo de la gente, ¿no? Y para sacar personas de la pobreza. Porque además, así como dio el dato de inflación 2,8, no nos olvidemos que
También canasta básica total tuvo un aumento de 0,9% por debajo de la inflación. La canasta básica total sirve para después medir pobreza. Canasta básica alimentaria tuvo un aumento de 1,3%. Canasta básica alimentaria después sirve como insumo para medir indigencia. Entonces tuvimos niveles de aumentos en canasta básica total y canasta básica alimentaria por debajo aún de la inflación, y eso también nos deja muy buena perspectiva para seguir bajando la pobreza. Claro, Federico, a la pobreza quería llegar con una breve pregunta, teniendo en cuenta todos estos conceptos y análisis que usted me hace al aire. ¿Usted cree que la próxima medición de la pobreza va a seguir viniendo en baja? Sí, nosotros no hacemos pronósticos, pero estamos tranquilos en ese sentido. ¿Por qué? Porque tenemos los fundamentos macroeconómicos sólidos de que está todo dado para que siga bajando la inflación, para que siga habiendo un crecimiento económico. Hoy estamos creciendo al 6% y se va a sostener ese crecimiento económico porque se está haciendo con fundamentos sólidos, con orden macroeconómico, y entonces en ese contexto es lógico que la inflación siga bajando, que el salario real se siga recuperando y que siga bajando la pobreza. Se conoció también ayer... Sí. Tenemos a Martín Rosada que hace mediciones que obviamente no son oficiales, pero hacen mediciones de alta frecuencia de pobreza, y ya está dando que digamos que en los meses posteriores a la última medición oficial ha seguido bajando. Ok. Federico Furiase es director del Banco Central, charlando con nosotros aquí en Radio Mitre. Ayer también se conoció el número del superávit fiscal, ¿no? ¿Por qué es importante? A ver, un poquito para la gente a pie, ¿no? Por ahí nosotros somos demasiados técnicos, yo contador público, usted en el Banco Central, y la gente que está al otro lado dice, ¿qué es el superávit fiscal? ¿Por qué es importante que el superávit fiscal se sostenga en el tiempo? ¿Podemos hacerlo una respuesta para aquel que está del otro lado que por ahí técnicamente no lo entiende? Totalmente. Fíjate que cuando te hablé de los fundamentos macroeconómicos que tiene este programa de estabilización, uno que es el corazón es lo que llamamos el ancla fiscal, el superávit fiscal. Superávit fiscal es cuando el Tesoro Nacional recauda más de lo que gasta. Exacto. ¿Por qué era importante? No nos olvidemos que recibimos 5 puntos de déficit fiscal como herencia macroeconómica. La inflación, que es pobreza, es destrucción del poder adquisitivo de la gente, es producto de toda la emisión monetaria que hubo para financiar cuando había déficit fiscal, cuando se gastaba más de lo que se recaudaba, al revés que en nuestro gobierno. Nuestro gobierno entonces tiene superávit fiscal, con lo cual eso permitió cortar con la emisión monetaria, porque obviamente cuando tenés déficit fiscal lo tenés que financiar. Algunos gobiernos lo financiaron con emisión, que es inflación, y otros con endeudamiento, que termina, ya sabemos, con aumento de deuda, y eso en algún momento termina mal y hay una crisis. Bueno, al tener superávit fiscal, nuestro gobierno pudo cortar con la emisión monetaria y se está desendeudando, está bajando los ratios de deuda sobre producto. Eso es una parte importantísima para explicar por qué la inflación está bajando. Claro. Y por qué ha bajado la pobreza y por qué se está recuperando el salario real, el poder adquisitivo de la gente. Ahora, ¿por qué es importante sostenerlo, ese superávit fiscal? Esto de que el gobierno recauda más de lo que gasta. Porque eso lo empieza a devolver a la gente en términos de ahorro para la gente. Claro. Primero, bajo impuestos, por ejemplo. Primero bajando el impuesto más regresivo, que es la inflación. Segundo, empezando a devolver con baja de impuestos, como estamos empezando a ver. El año pasado se bajaron impuestos por 2 puntos del producto, y este gobierno vino a bajar impuestos. Pero obviamente la secuencia es importante. No podíamos arrancar saliendo del cepo sin reservas del Banco Central, o no podíamos arrancar bajando impuestos si primero no se consolidaba el superávit fiscal, porque te hubiese llevado a una crisis. Entonces, el sostenimiento del superávit fiscal va a seguir permitiendo, devolviendo impuestos a la gente. Y por último, fíjate cómo el superávit fiscal te permitió bajar inflación, bajar impuestos, y además, como ahora hay superávit fiscal, los bancos trabajan de bancos, no le prestan más al Estado, al Estado, y le empiezan a prestar a las familias y a las empresas. Y eso explica por qué hay un crédito que se está moviendo muy rápido. Entonces, finalmente el superávit fiscal te hace terminar con las crisis inflacionarias y de deuda,
y te permite bajar la inflación, devolvérselo a la gente con baja de inflación, baja de impuestos y aumento del crédito. Y no nos olvidemos, porque cuando pasan los meses se va perdiendo la perspectiva de que todo este programa de estabilización que logró bajar la inflación con fuerte crecimiento económico y sacando 10 millones de personas de la pobreza, se dio habiendo recibido la peor herencia macroeconómica de la historia. Claro. Y donde había un riesgo de hiperinflación muy grande y de ruptura de contratos. Entonces, cuando se comparan los programas de estabilización, el actual, el del 2024 de Milei y de Caputo, con otros programas de estabilización con la convertibilidad, o como el de La Baña del 2023-2025, en términos de baja de inflación y crecimiento económico, hay que tener en cuenta que este programa de estabilización, recibiendo la peor herencia macroeconómica en términos de riesgo de hiperinflación, riesgo de ruptura de contratos, a diferencia de lo que antecedió a la convertibilidad en el 91, y a diferencia del plan de La Baña del 2003, evitó el trabajo sucio, es decir, evitó la hiperinflación que antecedió a la convertibilidad, y evitó crisis financieras y default, que también antecedió a la convertibilidad y al programa de estabilización del 2003-2005. Entonces, eso también es importante remarcarlo, porque estamos hablando de los logros de este programa de estabilización en comparación con la convertibilidad o con otros, y lo importante es que, a pesar de tener una herencia macroeconómica mucho más compleja que en cualquier periodo histórico, se evitó el trabajo sucio que antecedió a otros programas de estabilización exitosos como el de la convertibilidad y el del 2003-2005. Federico, cuando arrancaba la nota, tengo dos preguntas más y lo libero y le agradezco por su tiempo. Cuando arrancaba la nota yo hablaba de la salida del cepo y este dólar flotante entre las dos bandas, ¿no? Entre la más baja y en las más altas. Finalmente el dólar se ha consolidado y se ha quedado más cerca de la banda baja que de la alta. ¿Por qué sucedió esto o a qué se debe? Digo, ¿cuál es la explicación técnica que tienen ustedes para explicarnos cuando todo el mundo nos decía, bueno, va arriba, se termina quedando abajo? Bueno, hay un fundamento que tiene que ver con que, y este por ahí es importante, porque tener un banco central saneado, a diferencia de lo que hicieron el resto de los gobiernos, que es deteriorar el balance del Banco Central. Cuando tenés un Banco Central más fuerte en su hoja de balance, es decir, que terminó con la emisión monetaria, no hay más pesos dando vuelta, no se emiten más pesos, y tenés desde el lado del activo del Banco Central mayor reservas de libre disponibilidad, que fue lo que se hizo con este acuerdo con el Fondo y con el resto de organismos internacionales, tenés superávit fiscal, es decir, el Estado recauda más de lo que gasta y está ahorrando, y tenés un programa de estabilización que además esas políticas están defendidas, que este es el giro de 180 grados histórico de Argentina. Todo este orden macroeconómico está defendido por el presidente de la Nación y obviamente en total sintonía con el ministro de Economía. Eso no pasó nunca, que tengamos un presidente que en total alineado con el ministro de Economía estén súper alineados en el superávit fiscal, en la no emisión monetaria y tener un banco central recapitalizado. Y bueno, esos son fundamentos que la ecuación, ¿cómo cierra en el mercado? Cada vez hay menos pesos y cada vez van a haber más dólares, porque se viene liquidación de la cosecha, porque al salir del cepo van a entrar inversiones de afuera. Entonces, todo ese contexto es lo que genera las condiciones para que el dólar esté más cerca del piso que del techo de la banda, que fue lo que nosotros fuimos comunicando y de vuelta, ¿no? Me acuerdo un tuit, creo que fue de julio del año pasado, donde el ministro decía, justamente, donde anticipaba, van en este programa de estabilización, que es muy ortodoxo, que tiene superávit fiscal y donde no se emiten más pesos, bueno, van a faltar pesos y van a sobrar dólares. Y así fue. Y eso es lo que refleja este dólar que está más cerca del piso que del techo. Por eso, cuando el dólar puede bajar, los precios pueden bajar, porque tenés los fundamentos macro sólidos, es muy importante que la gente vaya cambiando ese chip, se vaya adecuando, y eso obviamente, en la medida que ese chip vaya cambiando, vamos a estar todos mejor. La gente va a estar mejor porque va a aceitar el proceso de
desinflación con crecimiento económico que estamos teniendo, ¿no? Federico, y la última es, el viernes estaba esperando anuncios respecto al famoso dólar colchón y a la posibilidad de utilizar dólares, que uno los tiene en el colchón. Se esperaban anuncios, inclusive a mí me habían contado que por ahí podía impactar directamente en el impuesto a las ganancias. Finalmente esto no pasó, diversos motivos hubo. La pregunta es, ¿se va a hacer el lunes, se va a hacer la semana que viene, se está estudiando todavía, esto va a pasar? ¿Va a haber un incentivo para que la gente utilice los dólares que tiene en el llamado colchón, o esto está por ahora en stand-by? Mira, te voy a dar el marco conceptual y los detalles técnicos. Bien. Obviamente van a ser anunciados en su momento por el ministro y quienes van a participar de ese contexto. Se suspendió porque no se quiso mezclar con el tema electoral, ¿no? Okay. Esa fue la razón por la cual se pospuso. Que no se tome esta medida como una campaña electoral, por las elecciones de mañana. La oposición no diga, mirá, están haciendo esto por un tema de rédito electoral. Okay. Porque conceptualmente es algo muy potente y es algo que tiene que ver, si me das 2 minutitos, te explico lo que tiene que ver conceptualmente, porque es algo que el presidente y el ministro de Economía lo vienen explicando, que tiene que ver con la competencia de monedas y con la dolarización endógena, ¿no? Es decir, este anuncio tiene que ver en ese marco con la dolarización endógena y la competencia de monedas. ¿Qué significa? La economía está volando, está creciendo al 6% anual. Necesita nafta, necesita remonetizarse. Como este programa, primero que la herencia macroeconómica hizo que la gente no quiera tener pesos, producto de la herencia macroeconómica que tuvimos en 2023. Claro. Y por otro lado, este programa macroeconómico, justamente para evitar la hiperinflación, terminó con la emisión monetaria. Entonces, hoy la cantidad de pesos que hay en la economía es muy baja. Claro. Para decirte algunos números técnicos, la base monetaria es 4,4 puntos del producto, cuando en niveles normales es el doble. La base monetaria amplia, que es todo el dinero que está en el pasivo del Banco Central, base monetaria, más las LEFIs, más los depósitos del Tesoro en el Banco Central, todo el pasivo monetario del Banco Central está en 7 puntos del producto, cuando eso en condiciones normales ha llegado a 15 puntos del producto. Es decir, hay pocos pesos para sostener este crecimiento en 6% anual. Entonces, este programa, que sigue siendo muy ortodoxo en lo monetario para seguir bajando la inflación, solo permite la remonetización en pesos donde, vos lo dijiste recién hace un ratito, cuando el dólar llega al piso de la banda, claro, y entonces el Banco Central compra dólares e inyecta pesos. El otro canal de remonetización que puede suceder adentro de la banda, entre 1.000 y 1.400, es, por ahí esto es más técnico, pero es importante, que es cuando el gobierno tiene un vencimiento de deuda y no logra renovar los vencimientos totales en el mercado local de pesos, que eso viene pasando, lo que llamamos el punto anker, y que es por las buenas razones, porque los bancos dejan de prestarle al Estado y le prestan a las familias y las empresas, el Tesoro, como tiene superávit fiscal y ahorro, devuelve esos pesos, y esos pesos vuelven a la economía. Entonces, esos son los únicos 2 canales de remonetización en pesos. Pero ¿qué pasa? Falta nafta para sostener el crecimiento de 6%. Entonces, dame los dólares que tenés guardados. Dame nafta con esos dólares. Es importante la remonetización en dólares, la dolarización endógena y la competencia de monedas, y es en ese marco conceptual que tiene que ver este anuncio, que le va a dar un uso más eficiente a los dólares que tiene la gente guardados, para que le dé un uso más eficiente, para que lo meta en la economía y eso siga ayudando a la remonetización y al crecimiento económico con baja de la inflación, y al haber más crecimiento va a haber más recaudación y el Estado va a poder seguir bajando impuestos. Ese es el marco conceptual. Obviamente los detalles técnicos involucran otras ¿Será áreas. ¿Será esta semana, Federico, ahora ya sin elecciones? ¿Cómo? ¿Será esta semana, digo, ya sin elecciones? Probablemente sea, sí, yo no tengo la fecha exacta, pero es un anuncio que se viene inminente, no sé el momento, pero obviamente se corrió por el tema de las elecciones, con lo cual es de esperar que semana que viene o la próxima se haga ese anuncio formal y estén los detalles. Pero ese es el marco conceptual que te quería explicar. Federico, un placer, muchísimas gracias y que tengas buen fin de semana. Muy amable por Muchas gracias, por la querido. nota. Un saludo al equipo y gracias. Por los espacios. Para nosotros la comunicación es muy importante.